¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el cual documentamos asuntos de la vida pública con el propósito de tener más y mejores elementos para hacer un análisis que nos permita saber exactamente dónde estamos parados. Ustedes saben que en los días recientes ha habido una muy intensa polémica. ¿Por qué? Pues por la crítica que se hace a aquellos morenistas que predicando la austeridad se dedican a turistear y a pasar sus vacaciones en lugares que envidiarían muchos de los que en el antiguo régimen se servían con la cuchara grande. Ese es un tema muy importante y es un tema que definirá muchísimas cosas en el futuro de Morena. ¿Por qué? Porque determinará la conducta ética de aquellos que se sienten y que dicen que son parte de este movimiento. En los documentos y acuerdos esenciales de Morena y en los pronunciamientos de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, están muy claros los lineamientos de conducta, humildad, sencillez y austeridad que deben regir a quienes participan en el gobierno de la Cuarta Transformación y en su partido. Imperativos éticos que, sin embargo, son violados por algunos de sus destacados militantes en sus viajes al extranjero, en los cuales se conducen con la misma ostentación y dispendio de quienes les antecedieron en el poder y en los cargos públicos. Conducta que también es censurada por muchos morenistas que esperaban un cambio profundo en la Cuarta Transformación. Las recomendaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la conducta que deben asumir y distinguir a los integrantes de su gobierno y a los militantes de Morena son muy claras y las expresó en un documento que envió a la sexta sesión ordinaria del Consejo Nacional de Morena, realizado el domingo 4 de mayo del 2025. ¿A qué nos referimos? Bueno, nos referimos a lo que vemos en la diapositiva número 3. En esta diapositiva número 3 observamos que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le dijo a los morenistas lo siguiente: todos los militantes de Morena deben conducirse con honestidad, humildad y sencillez. La parafernalia del poder es del pasado, de ese pasado de corrupción y privilegios, no de Morena. No caigamos nunca en la frivolidad, en el consumismo y la ambición por el poder y el dinero. No es de nuestro movimiento viajar en aviones o helicópteros privados o tener como anhelo portar ropa de marca o tratar mal a las personas o andar con guardaespaldas y un séquito de camionetas para ir de un lado a otro o comer en restaurantes caros. Esto lo advirtió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en una carta enviada a los participantes de la sexta sesión ordinaria del Consejo Nacional de Morena, realizado, como ustedes recuerdan, el domingo 4 de mayo del 2025. Bueno, ¿y por qué esta referencia de la presidenta el 4 de mayo a aquellos que repiten muchos de los rituales del viejo régimen, traen sus numerosos séquitos, sus camionetas de lujo y además les gusta viajar en aviones privados, bien sea rentados o bien sea prestados? ¿Por qué esa referencia de la presidenta? Seguramente en la memoria de los morenistas debe estar presente todavía el video que se difundió el martes 12 de noviembre del 2024. Este video se difundió ampliamente en redes sociales y en el cual se observa al diputado federal morenista Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la mayoría legislativa en el Palacio de San Lázaro. Se le ve subirse a un helicóptero junto con Pedro Aces, el ostentoso coordinador de operación política de Morena en la Cámara de Diputados. Y en la diapositiva número 5 vemos lo que sucedió con el señor Monreal. El helicóptero despegó desde el Deportivo Venustiano Carranza en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, donde Monreal y Aces fueron acompañados por personal del área de resguardo y de protección civil del recinto legislativo.
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados reconoció que de forma habitual utiliza helicópteros privados para traslados hacia el recinto y otros destinos, pero justificó que lo hace cuando se trata de atender emergencias. Esto lo publicó el jueves 14 de noviembre del 2024 el periódico La Jornada, cuando el señor Monreal dijo, no, bueno, es que es caro y soy caro, pero me lo merezco. Bueno, Morena es humildad. Morena no mira a nadie de arriba a abajo, a menos que sea para ayudarlo a levantarse. Hagamos de la solidaridad, la fraternidad, el amor al prójimo, el amor al pueblo, los valores más importantes. Luchemos siempre contra la discriminación, contra el racismo, el clasismo y el machismo, le señaló la presidenta Sheinbaum Pardo a los consejeros nacionales de su partido, a quienes también les advirtió lo siguiente ese domingo 4 de mayo del 2025. Las y los legisladores no deben andar en congresos internacionales usando recursos públicos para viajar al extranjero a hacer turismo político. Solo se justifica en una situación especial para una tarea indispensable. Fue enfática la presidenta al señalar que Morena debe ser luz de honestidad y ejemplo en la sociedad. Los gobiernos emanados de Morena deben garantizar la austeridad republicana y la cercanía con el pueblo, y el principio de por el bien de todos y de todas, primero los pobres. Todo eso les dijo la presidenta en la carta que les envió al Consejo Político el domingo 4 de mayo pasado. Pues bien, durante la celebración de la sexta sesión ordinaria del Consejo Nacional de Morena, realizado el domingo 4 de mayo del 2025, se citó el mensaje que el todavía presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envió a quienes participaron en el Congreso Nacional realizado el 22 de septiembre del 2024. Esto lo documentó. En este documento, el exmandatario confirmó su retiro definitivo de la vida pública, política y partidista. Por eso este mensaje es muy importante, porque es prácticamente el último mensaje que formalmente el presidente López Obrador le envía al Congreso Nacional de Morena el 22 de septiembre del 2024. Ustedes recuerdan muy bien que a partir del 1 de octubre del 2024 tomó posesión la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Pues bien, en la diapositiva número 8 vemos con todas sus letras lo que volvió a recomendarles el presidente a los morenistas. Les dijo López Obrador lo siguiente: mantengan siempre la unidad, la humildad y la honestidad. No permitan que los antiguos vicios y perversiones de la política florezcan en nuestras filas. Eviten la prepotencia, la búsqueda del poder por el poder, la soberbia, la corrupción, el nepotismo y el sectarismo. No roben, no mientan, no traicionen nunca al pueblo y sigan construyendo la nación soberana, democrática, justa, libre y amorosa que imaginamos cuando empezamos nuestro caminar. Es decir, no regresemos a lo mismo de siempre, porque la gente que apoyó y que apoya al movimiento espera un cambio verdadero. Pues bien, en la reunión del Consejo Nacional de Morena del domingo 4 de mayo del 2025, se estableció el siguiente principio rector. El poder, y esto lo dijo tanto el expresidente López Obrador como la actual presidenta de la República. Este principio rector fue una declaración del Consejo Nacional de Morena del domingo 4 de mayo del 2025. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio del pueblo. Quien aspire a representar a Morena debe practicar la austeridad republicana como forma de vida y principio de acción pública. Debe practicar la austeridad republicana como forma de vida y principio de acción pública, conducirse con sobriedad y sin ostentaciones y ejercer el poder con honestidad, humildad, sencillez y vocación de servir. Este fue uno de los pronunciamientos importantes del Consejo Nacional. Del mismo modo,
Morena advierte en el pronunciamiento de su Consejo Nacional que se considera contrario a sus principios realizar viajes aéreos en primera clase o utilizar vehículos aéreos privados sin importar el origen del recurso erogado para tal efecto. Porque ya ve que luego argumenta, no, si lo voy a pagar con mi dinero, no lo voy a hacer con cargo al erario. Pues bien, dice Morena, no se vale realizar viajes aéreos en primera clase o utilizar vehículos aéreos privados sin importar el origen del recurso erogado para tal efecto. Sentencia que le quedaría muy bien al diputado Monreal y al senador que preside el Senado, en este caso. También dice Morena, promover el consumismo o exhibir signos de ostentación material como joyería, ropa de marcas exclusivas, propiedades o automóviles de alto valor, restaurantes o turismo de lujo, entre otras extravagancias. Bueno, la parafernalia del poder pertenece al pasado de corrupción y privilegios. Morena es humildad y por lo tanto no se deben organizar eventos oficiales o partidarios con dispendio o exhibir eventos privados ostentosos. Todo esto que declaró Morena en su pasado Consejo Nacional, evidentemente no le debe de haber gustado a Monreal Ávila ni tampoco a Fernández Noroña. Ustedes recordarán que se hizo mucho ruido cuando el senador Fernández Noroña se fue de viaje a Europa y se fue en primera clase y dijo, bueno, es que me voy en primera clase porque he acumulado ese privilegio después de viajar tanto. Bueno, pues Morena dice que no hay justificación para que eso suceda, porque la conducta de los funcionarios y de los políticos que se dicen partícipes del movimiento debe ser austera. Y la austeridad republicana brilló por su ausencia en la celebración del cumpleaños del coordinador de operación política de la fracción de diputados federales de Morena, un señor que se llama Pedro Aces. La reseña publicada el jueves 3 de julio del 2025 por el periódico Reforma describe lo siguiente. El diputado Pedro Aces, coordinador de operación política de Morena y líder sindical, celebró su cumpleaños 60 junto con los legisladores de su partido en el lujoso club privado Caroline 400 del Hotel San Regis. Un lugar donde la exclusividad cobra vida, según reseña la publicidad del restaurante. Y vemos en la diapositiva 12 la felicitación que la organización sindical conocida como CATEM publicó para felicitar a su líder, Pedro Aces. CATEM es como la CTM de Morena y la dirige Pedro Aces. Bueno, pues la fiesta de cumpleaños de Pedro Aces se realizó la noche del martes 2 de julio del 2025 en el lugar secreto más exclusivo de la Ciudad de México, así dice la propaganda, el lugar secreto más exclusivo de la Ciudad de México que ofrece una experiencia gourmet. Esto advierte la nota de Reforma. Y vea usted para que se le haga agua a la saliva. Una tostada de atún cuesta 320 pesos. Una mini hamburguesa de cordero cuesta 390 pesos. Un lechón confitado, 1,100 pesos. La langosta a la mantequilla, 1,290 pesos. Un solomillo de 130 gramos en salsa de queso, 790 pesos. Y su platillo estelar, caviar imperial, una porción de solamente 30 gramos, acompañada de alcaparras, tiene el muy modesto precio, así como en la fondita de la esquina, 30 gramos de caviar imperial con alcaparras, 9,900 pesos. En ese restaurante festejó su cumpleaños con sus compañeros diputados de Morena, el líder sindical de CATEM, Pedro Aces. Y bueno, el pasado martes 22 de julio del 2025, Monreal Ávila, compadrísimo de Pedro Aces, Monreal Ávila confirmó que se encontraba en España, donde fue fotografiado desayunando en el restaurante de lujo Hotel Villa Magna, a donde acudió con su esposa para vacacionar y también
para uno de los festejos por el cumpleaños número 60 de su mano derecha, el también diputado federal Pedro Aces. La ausencia de Monreal se notó en el Consejo Nacional de Morena, realizado el pasado domingo 20 de julio del 2025. Monreal aclaró que tiene derecho a vacacionar, que lo hace con recursos propios y que viajó con su esposa para celebrar sus 40 años de matrimonio. También habría que recordar, yo creo que el expresidente López Obrador los conocía muy bien y los conoce muy bien, y por eso hasta promovió una ley para la austeridad republicana. Esta ley federal para la austeridad republicana, promovida por el presidente López Obrador, fue promulgada el martes 19 de noviembre del 2019 y advierte que sus disposiciones son aplicables a todas las dependencias, entidades, organismos y demás entes que integran la Administración Pública Federal. Agrega la ley que los poderes legislativo y judicial, así como los órganos constitucionales autónomos, tomarán las acciones necesarias para dar cumplimiento a esta ley de acuerdo con la normatividad aplicable en cada uno de esos poderes. El propósito de la ley de austeridad republicana fue establecer la austeridad como un valor fundamental y principio orientador del servicio público mexicano para combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, administrando los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados. Y uno de los asuntos fundamentales es que esta ley prohíbe el dispendio, prohíbe lo que le encanta a los políticos, sus camionetotas blindadas, prohíbe que tengan una corte enorme de ayudantes porque eso los hace sentirse muy poderosos. Prohíbe también que traigan una corte de guaruras porque también eso a muchos políticos mediocres los hace sentir importantes y poderosos. Y se agrega además que los servidores públicos se sujetarán a la remuneración adecuada y proporcional que conforme a sus responsabilidades se determine en los presupuestos de egresos y por lo tanto queda prohibida la obtención de algún privilegio económico adicional a lo que está establecido en la ley. Después de esto, pese a todas las disposiciones que pretenden imponer, hasta por mandato de ley en el ámbito público, hábitos de austeridad republicana, el reciente jueves 24 de julio del 2025, nuestro diario digital, sin embargo, MX, reseñó que el diputado plurinominal de Morena, Enrique Vázquez Navarro, fue captado en un exclusivo club nocturno en la isla de Ibiza, en España. El video comenzó a difundirse el jueves, un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hiciera un llamado a ejercer el poder con humildad. Y vea usted en la diapositiva 17 que este señor Vázquez Navarro, muy cercano al coordinador de la bancada guinda, Ricardo Monreal Ávila, fue captado en un video bailando en uno de los centros de entretenimiento más caros y glamorosos de España, el exclusivo club nocturno Lío, donde el acceso a una cena con espectáculo suele sobrepasar los 300 euros, algo así modestito como 6,535 pesos por una cena por persona, sin incluir los tragos, los tragos son aparte. Aquí vemos en la diapositiva 17 un mensaje que, sin embargo, MX publicó en la red social X, antes Twitter, donde dice: exhiben a otro morenista, Enrique Vázquez, diputado de Morena, es captado en antro exclusivo de Ibiza. Y ahí está la foto con su jefe, amigo y protector, Ricardo Monreal Ávila. ¿No le llama a usted la atención que la mayoría de los personajes de los que hemos hablado hasta el momento, todos de una forma u otra tienen relación con Ricardo Monreal? ¿No se le hace singularmente curioso? El pasado viernes 25 de julio del 2025, la revista Proceso publicó que, contrario al discurso de austeridad de la llamada Cuarta Transformación,
el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, fue captado de vacaciones mientras desayunaba en el lujoso hotel Pousada de Lisboa, esto en Portugal. Así le ponen en portugués, Pousada es Posada de Lisboa, en Portugal. Las fotos del hecho las dio a conocer el periodista Claudio Ochoa Huerta en su cuenta de X, acompañadas de la siguiente frase: «Qué verano de ensueño para los morenistas en Europa, que la presidenta siga diciendo misa sobre la austeridad». Según Ochoa Huerta, el hotel en el que fue captado el expresidente nacional de Morena y ahora secretario de Educación, lo captaron a mediados de julio, es uno de los más exclusivos de Portugal. Se trata de un hotel de 5 estrellas en un antiguo edificio ministerial de la Plaza del Comercio en el centro de la capital portuguesa y a unos pasos del río Tajo. Entre sus instalaciones está el restaurante Beef and White, donde fue captado el ex senador acompañado de una mujer. Este domingo 27 de julio del 2025, ayer domingo 27 de julio, nuestro diario digital, sin embargo, publicó lo siguiente: captan a Andy López en Hotel 5 Estrellas en Tokio. Esto se lee la mañana de este domingo, esto publicó, sin embargo, MX, esto se lee la mañana de este domingo en la portada de Reforma, uno de los principales medios de la prensa capitalina que retomó la información que difundió el reportero Claudio Ochoa Huerta sobre las vacaciones de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien andaba de paseo en la capital de Japón. Y vemos en la diapositiva número 21 otra vez, aquí vemos a Andy López Beltrán, pero en la foto está con Ricardo Monreal. Esto lo publicó Monreal en la red social X y fue el 10 de febrero cuando Andy López Beltrán lo fue a registrar y a darlo de alta de nuevo como miembro activo de Morena. Otra coincidencia curiosa, ¿por qué casi todos los que han sido exhibidos de una u otra forma tienen alguna vinculación con Ricardo Monreal? Bueno, en esos instantes, Andy López Beltrán y el diputado Daniel Asaf, ex mano derecha de López Obrador, desayunaban en el buffet del Hotel Okura de Tokio, un reconocido hotel de 5 estrellas de lujo. Esto posteó la noche anterior el periodista a través de su cuenta de X, antes Twitter. La gorra y los lentes oscuros en sitios cerrados es lo de hoy en el Morena Tour. Esto agregó Ochoa Huerta, ya que en los últimos días han sido exhibidos varios integrantes de la llamada Cuarta Transformación en diversos destinos o lugares lujosos. Los lineamientos están claros con respecto a la humildad, así lo dice la presidenta, humildad, sencillez y austeridad con la que deben conducirse los servidores públicos surgidos de Morena. No todos lo entienden así, como hemos observado en los ejemplos anteriores, pero es evidente que estas normas de conducta son simple y sencillamente un imperativo ético que quienes pretendan seguir en el movimiento de la Cuarta Transformación tendrían que acatar de manera estricta. Me regreso al mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a quienes acudieron a la 6ª sesión ordinaria del Consejo Nacional de Morena el domingo 4 de mayo. Ahí les dijo con todas sus letras: todos los militantes de Morena deben conducirse con honestidad, humildad y sencillez. La parafernalia del poder es del pasado de la corrupción y privilegios, no de Morena. No caigamos nunca en la frivolidad, en el consumismo y la ambición por el poder y el dinero. No es de nuestro movimiento viajar en aviones o helicópteros privados, o tener como anhelo portar ropa de marca, o tratar mal a las personas, o andar con guardaespaldas y un séquito de camionetas para ir de un lado a otro, o comer en restaurantes caros. Así de clarito se los dijo. No es una cuestión de que se les quiera imponer una forma de vida que sea contraria a lo que son sus gustos o sus necesidades. De lo que se trata
es de que aquellos que participan en el gobierno de la Cuarta Transformación o aquellos que son militantes de Morena entiendan que existen imperativos éticos esenciales que están obligados a cumplir por una razón muy sencilla, porque eso es lo que exige la militancia sencilla y mayoritaria de Morena, y muchos que incluso sin ser militantes de Morena apoyan al movimiento de la Cuarta Transformación, apoyaron a López Obrador y le dieron 36 millones de votos a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Toda esa gente que probablemente nunca va a estar inscrita en las filas de Morena, pero que apoya al partido de la presidenta y del expresidente en las urnas, toda esa gente sencilla que tiene la esperanza de que pueda haber un cambio verdadero, rechaza todas esas expresiones de ostentación y abuso. ¿Por qué? Porque eran las ostentaciones que caracterizaban a los políticos del PRI y del PAN cuando estuvieron en el gobierno. Y también contagiaron en su momento, en su última etapa, a los dirigentes y políticos que militaban en el PRD, que se fue el año pasado porque perdió su registro. Por lo tanto, el asunto de estas exigencias no tiene nada que ver con que los políticos puedan o no puedan costear de su bolsillo gastos en lugares ostentosos, en restaurantes caros o en hoteles de 5 estrellas. No, el asunto es que Morena define y el gobierno de la Cuarta Transformación a través de la presidenta definen que quienes quieran seguir participando tendrán que ser austeros y cuidadosos de su conducta pública, que debe de estar determinada por la honestidad, la humildad y la sencillez. Y con eso concluimos hoy Puntos y Comas. Muchas gracias por la gentileza de su atención. Por aquí nos encontraremos mañana. Mientras tanto, descansen ustedes.